contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. Radio Lex. La justicia en la radio. Jueves 25 de septiembre de 2025. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal, en el que tendremos un programa bastante especial. Los saluda la licenciada Edith Saavedra en compañía del doctor José Alejandro Andrade Paz. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Con el gusto de saludarlos nuevamente. Realmente es un honor, un privilegio seguir teniendo los números que tenemos, las vistas y las reacciones que han tenido en nuestras redes sociales. Realmente les damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Continuando con estos programas de lujo a nivel internacional. Así es. Es un verdadero honor tener a grandes personalidades de todo el mundo que nos han acompañado a lo largo de estos programas consecutivos que hemos tenido aquí en Acción o Omisión Penal, hablando de temas bastante interesantes relacionados a lo que es el área penal, relacionados a lo que es el compliance, relacionado a lo que es la violencia, que precisamente empezamos esta serie de programas con motivo de este 5º Congreso Internacional contra la Violencia que se va a llevar a cabo en España, promovido por nuestra amiga la doctora María de los Ángeles y Sermubi. Así es. Contra la violencia, qué tema tan importante en estos días tan violentos, no solamente a nivel nacional sino internacional, ¿no? Muertes, estrangulados, homicidios, todo tipo de cosas, sí, una situación bastante complicada, compleja, que pues este congreso precisamente pretende concientizar a todas las personas en relación a lo que es la violencia. Pero el día de hoy tenemos un programa bastante interesante que va relacionado a lo que es las posturas retribucionistas, y las posturas restaurativas en el ámbito penal. Y para este tema tenemos a un invitado bastante especial, el doctor Edgar José Ramón Luzgar, pues un gran amigo que nos va a platicar un poquito acerca de estos temas. Pues sí, así es realmente apreciable el tiempo que se ha dado nuestro invitado para estar con nosotros. Desde Argentina. De hecho, nuestra compañera, nuestra presidenta María de los Ángeles, ojalá que se pudiese conectar en los próximos tiempos, pero si no, pues está con nosotros siempre en todo lugar. Así es. Y antes de darle la voz a nuestro invitado, me gustaría leer un pequeño extracto de lo que es su currículum, su semblanza curricular, porque la verdad es que es muy amplia y, como lo he dicho en muchas ocasiones, nos encantaría leerla toda para que realmente conocieran el grado de estudios de las personas que nos acompañan aquí, pero pues por la falta de tiempo y todo esto que estamos en vivo y cosas así, nada más voy a leer un poquito. El doctor Edgar José Ramón Luzgar es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, doctor en Derecho por la Federación Interamericana de Abogados y Entidades Académicas, doctor en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, juez del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, profesor capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero, expresidente ejecutivo y actual presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, y ha publicado diversos trabajos vinculados a lo que es el derecho y la filosofía. Muy buenas tardes, noches, doctor Eduardo, un gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Especial saludo a la radio audiencia y agradeciendo al doctor Andrade y a la licenciada Edith por la invitación para estar aquí esta noche. También quiero hacer llegar mi agradecimiento a un querido colega mexicano, el doctor Chaflet Arriola, que ha sido, digamos, el nexo para que podamos conversar. Un gran amigo. Así es, un gran amigo, el doctor Jafet Arriola, que siempre está aquí con nosotros, pero igual por cuestiones laborales, pues a veces se puede estar al 100%, a veces no. Pero siempre nos está apoyando, enlazándonos con los mejores ponentes que tenemos y que también forman parte de este gran congreso que acabamos de mencionar. Así es. Y doctor, pues le cedemos el uso de la voz, por favor. ¿Qué tema? Bien. Cómo no, muchas gracias. Una pequeña corrección. Mi nombre es Eduardo, no Edgar. Eduardo, sí, perdóneme. Y lo que un poco había acordado para que hablemos es un tema que también hace a la violencia de un modo u otro, sobre lo que se trata en la articulación de políticas criminales y sobre todo vinculadas a teorías de la dogmática penal. Latinoamérica muchas veces ha sido censurada por tribunales, los distintos países que componen el sistema interamericano ha sido censurado por sentencias en cierto modo ha comprometido la responsabilidad de los estados por violaciones a derechos humanos, y esto es por uso y abuso de determinadas prácticas que no van de acuerdo a los estándares mínimos que fija el sistema. Y en esto tiene mucho que ver lo que es aplicaciones vinculadas a la pena, ¿no? A las sanciones que si bien está autorizado el Estado dentro de lo que son las justas exigencias de bien común para garantizar la seguridad de todos los que están bajo la potestad de esos estados, autoriza, ¿no es cierto?, a restringir derechos mediante medidas como son las sanciones penales. Pero muchas veces estas no van con la proporcionalidad que corresponde a lo que es la protección de esa naturaleza humana, que también los delincuentes son portadores, porque muchas veces la sociedad cree que porque una persona delinque no deja de tener esas cualidades y deja de tener esa dignidad humana, más allá de la infracción penal que haya cometido. Por eso vamos a hablar de estas posturas retribucionistas y restaurativas en el ámbito penal y la cuestión en Latinoamérica, porque interesa a esta cuestión que en el ámbito del derecho penal estas posturas, tanto retribucionistas como restaurativas, representan enfoques fundamentales para abordar el delito, la justicia, la reparación del daño, mientras que el retribucionismo tiene por finalidad o su centro que lo caracteriza es el castigo, la sanción como castigo proporcional al delito cometido. La justicia restaurativa busca más no la sanción como castigo, sino buscando términos de reconciliación y reparación del daño, y básicamente la reintegración de aquellos que han tenido conductas antisociales para ser personas útiles a la sociedad. Entonces, Latinoamérica tiene un contexto marcado, como decía al comienzo, por altos índices de criminalidad, y ello muchas veces se deben a factores como desigualdades sociales y sistemas judiciales en transformación, y en donde estas posturas han generado debates profundos sobre su aplicación y eficacia. Por eso aquí, en estos breves minutos, analizaremos
estas perspectivas, con un pequeño abordaje sobre sus fundamentos teóricos y cómo se han implementado en la región y cuáles son desafíos específicos que se enfrenta el contexto latinoamericano. Comenzamos con la postura retribucionista en cuanto a sus fundamentos, en cuanto a su concepción, y vamos a decir que es una postura también conocida como retributiva, ¿no?, que se basa en la idea de que el castigo, como decíamos, es una respuesta necesaria y justa al delito. Sus principales características es que se centra en que el delincuente debe recibir una sanción en proporción al daño que causa, porque ha generado una deuda moral con la sociedad. Y esa deuda únicamente es reparada si es que cumple con una sanción ejemplificadora como forma de no reincidir una vez cumplida la misma. Esta perspectiva tiene raíces en teorías del derecho cuya filosofía derivan de ideas kantianas o neokantianas, donde se argumentaba que el castigo es un fin en sí mismo y no un medio para otros objetivos como la rehabilitación. Por eso el retribucionismo se sustenta en proporcionalidad, y esto implica que la pena debe ser en proporción a la gravedad del delito que se ha verificado. Culpabilidad, dicha sanción o castigo se le va a imponer a aquel delincuente que se acredite que ha cometido la infracción a la norma penal y que debe sufrir consecuencias de sus actos. Muchas posturas extremistas, retribucionistas, han generado la frase aquella de que las hace, las paga, y está en términos a esta visión de política criminal sancionatoria. Pero también algunos que defienden estas posturas dicen que es un equilibrio dentro de un marco de justicia, porque el delito rompe el orden social y por lo tanto el castigo debe ser la preeminencia para recuperar dicho equilibrio roto por el acto delictivo. Por eso, en términos prácticos, vamos a decir que esta postura se traduce en sistemas penales que priorizan penas privativas de la libertad. Y en el menor de los casos, multas, y hasta en algunos países penas capitales, dependiendo del marco legal de cada país. En Latinoamérica, el retribucionismo ha sido históricamente el enfoque dominante en los sistemas penales, influenciado por tradiciones legales coloniales, modelos europeos como el alemán, en donde países como México, Brasil, la misma Argentina, Colombia, han desarrollado códigos penales que enfatizan el castigo como respuesta al delito, especialmente en contextos de alta criminalidad como el narcotráfico, la violencia urbana, los delitos contra la vida. Y ejemplos concretos, vamos a decir, por ejemplo, allí en su país, en México, una reforma penal en el año 2008 introdujo un sistema acusatorio, pero mantuvo dentro de lo procesal, dentro de lo que es el proceso, para juzgar a una persona, pero mantuvo en cuanto al derecho de fondo un enfoque retributivo respecto sobre todo a delitos graves como el homicidio o el secuestro, con penas de prisiones prolongadas. También podemos decir sobre Brasil que el sistema penitenciario es uno de los más poblados en Latinoamérica y refleja una lógica retribucionista en donde
todo se resuelve con privación de la libertad, y donde el encarcelamiento masivo es la respuesta principal para los actos delictivos, aunque con cuestionamientos sobre su eficacia, porque en realidad muchas veces no terminan generando, digamos, el efecto que se quiere, que sea algo ejemplificador para que no reincida, y muchas veces los delincuentes que salen cumpliendo las penas dentro de ese enfoque terminan reincidiendo con mayor violencia y mayor crueldad en la comisión de delitos. Por eso también se han hecho muchas críticas a estas posturas retribucionistas en la región. ¿Por qué? Porque han dado varios motivos, ¿no? Como esa ineficacia en la reeducación de la criminalidad por esas altas tasas de reincidencia que estoy diciendo, y donde el aumento de la población carcelaria implica que se dan castigos simplemente como un almacenamiento de privación de la libertad, y donde no se trabaja para reinsertar a ese delincuente que está cumpliendo una pena. Y que muchas de las cuestiones de delincuencia está dada en marcos de contextos de pobreza y de exclusión como causas generadoras de los hechos delictivos, y en donde el retribucionismo puede perpetuar ciclos de marginación, y que los sectores más vulnerables suelen ser los más afectados por el sistema penal y los más afectados dentro de marcos de pobreza e indigencia. Por eso va generando también superpoblación carcelarias que se han dado como en países como El Salvador, conocemos todas las políticas del presidente Bukele, o también en Honduras, donde incluso esa sobrepoblación penal generó que sendos incendios murieran internos del penal, calcinados o asfixiados, y que después tuvieran reproches ante la denuncia de los causavientes que llegaron al sistema interamericano, como lo describe el caso Pacheco Teruel versus Honduras, y donde le sirvió al sistema interamericano y a la Corte Interamericana para establecer verdaderos estándares sobre garantías de las personas privadas de la libertad. También habíamos dicho que hay una falta total de rehabilitación, porque se enfoca tanto el sistema retributivo en el castigo que a menudo descuida la reinserción social, dejando a los delincuentes o exdelincuentes sin herramientas para después de cumplida la pena reintegrarse a la sociedad. Por eso también genera esa reincidencia que se ha marcado. Ahora, cuando pasamos a hablar de una postura restaurativa, tiene otro fundamento conceptual, porque la justicia restaurativa se centra más en la reparación del daño causado por el delito, promoviendo la reconciliación entre la sociedad, el delincuente, y también entre la víctima y el victimario. Y esto está inspirado en prácticas de nuestros pueblos originarios y tradiciones comunitarias, donde se buscan soluciones que prioricen el diálogo y salidas de remisión, que implican utilizar medios como las MAC, los métodos alternativos de solución de conflictos o mediación, y la reparación que se sustituya a esa tendencia de penalización mediante castigo, y donde vamos a decir que esta posición restaurativa se basa fundamentalmente en tres principios, que es la reparación del daño, donde la justicia no se entiende que no se logra solo castigando al infractor, sino reparando el impacto del delito fundamentalmente a la víctima y a la comunidad, donde también víctimas, delincuentes y
fuerzas vivas de la comunidad participan en procesos de resolución, se los escucha a la víctima para ver también de qué manera quiere ser reparada, fomentando el entendimiento mutuo. Y pone un enfoque especial en la reintegración o en la resocialización del delincuente, para que sea una persona útil al cumplir su pena a la sociedad y pueda emprender, digamos, un proyecto de vida conforme las pautas morales de convivencia social. Y eso habla de círculos restaurativos y acuerdos reparatorios que buscan soluciones consensuadas, evitando todo tipo de estigmatización a quien ha infringido la ley penal y después ha cumplido con estas pautas de haber pasado privado de su libertad si el delito es grave, pero además haciendo, digamos, terapias, haciendo tratamientos para salir de estupefacientes, aprendiendo oficios, etcétera, etcétera. En Latinoamérica, entonces, la justicia restaurativa también se ha ido abriendo pasos a pesar del gran predominio del retribucionismo. Ha ganado terreno en las últimas décadas, especialmente dentro de marcos de justicia penal juvenil, de justicia especializada, y donde también dentro de lo que es el derecho propio de los pueblos indígenas, ¿no? El derecho indígena, en donde las prácticas tienen un peso cultural significativo. Y ahí vamos a ver países como Colombia, Bolivia, el mismo Ecuador, o Guatemala y Costa Rica, que han incorporado elementos restaurativos en sus sistemas legales, influenciados por esas cosmovisiones de pueblos originarios que priorizan la armonía social. Ejemplos concretos: en Colombia podemos decir que la Justicia Especial de Paz, después de los acuerdos de paz del año 2016 para terminar con los años de enfrentamientos internos, de conflicto interno, como por ejemplo con las fuerzas conocidas como FARC, ¿no? Y fuerzas irregulares, ejércitos irregulares, en donde la Jurisdicción Especial por la Paz, que fue creada a sus efectos, incorporó principios restaurativos como la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición para abordar los crímenes que se cometieron en el conflicto armado. Estos procesos restaurativos han permitido que excombatientes, por ejemplo, se reintegren a través de proyectos productivos y diálogos con las víctimas. Lo mismo ha pasado en Bolivia, donde la influencia también del Estado, de la conversión de Estado plurinacional, reconociendo las naciones que componen los pueblos originarios, haya dado mucha impronta a la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución de 2009, y donde se utilizan prácticas basadas en las tradiciones de estos pueblos, como el diálogo comunitario para resolver conflictos, evitando el sistema penal formal. Chile también tiene programas pilotos de mediación penal en delitos de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal, donde ha mostrado resultados positivos, donde se han reducido, según las estadísticas, las cargas de los tribunales y donde se han promovido acuerdos entre las partes. ¿Cuáles son los desafíos entonces de esta justicia restaurativa en la región? Por ejemplo, que a pesar del potencial que tiene la justicia restaurativa, también enfrenta obstáculos significativos en implementación en Latinoamérica, porque existe una resistencia cultural e institucional y muchas veces se cree que esta justicia restaurativa es sinónimo de impunidad, ¿no? La mentalidad retributiva de tantos siglos, ¿ah?, que está arraigada en la población y en los operadores jurídicos, ven que la única forma de resolver las cuestiones delincuenciales son con los castigos como única forma de justicia. También a veces, para implementar verdaderos modelos restaurativos, hace falta recursos para implementar programas en donde se requiere capacitación, infraestructura,
voluntad política que a menudo escasean en la región, como también muchas veces queda solamente para aplicar a la justicia penal juvenil y a delitos de no mucha gravedad, en donde es más aceptada la justicia restaurativa, pero genera sin perjuicio de ello controversias en casos de violencias extremas como homicidios, crímenes de lesa humanidad, donde las víctimas demandan sanciones más severas. También esto ha generado como obstáculo para la implementación de justicias restaurativas la desigualdad del acceso, en donde las comunidades marginadas, incluidas de pueblos originarios, a menudo no tienen accesos a programas formales, lo que limita su impacto también. Ahora, si vamos a comparar ambas posturas, vamos a ver, como veníamos diciendo, que el objeto principal en una justicia retribucionista es castigar al delincuente según la gravedad del delito, en tanto en una justicia restaurativa reparar el daño y promover la reconciliación. En cuanto al rol de la víctima, en un ámbito retributivo es secundario, solamente intervienen la acusación y la defensa, prácticamente la querella no es casi escuchada, y en cambio en un ámbito restaurativo la figura de la víctima es central porque participa activamente en el proceso y en las decisiones que se toman. También el enfoque en la comunidad no tiene participación en ámbitos retributivos porque está entonces, a diferencia de lo que acontece dentro de ámbitos restaurativos, donde se busca fortalecer la cohesión social. También los métodos. La metodología principal en una justicia retribucionista son penas de prisión, multas, sanciones, mientras que en la justicia restaurativa métodos de remisión como mediación, acuerdos reparatorios, círculos restaurativos, como se les llama. También eso tiene impacto en la reincidencia, porque como decíamos, al no trabajarse con los victimarios, más allá del encierro que se les da como castigo en un ámbito de retribucionismo, hay un alto nivel de reincidencia debido a la falta de rehabilitación. En cambio, en la justicia restaurativa, como se apunta a la reintegración, se programan programas de tratamientos, de programas educativos, entonces ahí vamos a ver que las estadísticas marcan que hay un alto índice en donde el infractor, una vez que recupera la libertad, no reincide en el delito. Entonces esto va generando una tensión en Latinoamérica porque hay más oportunidades de discutir sobre estas cuestiones pero en ámbitos como hoy, que hay mucha desigualdad, violencia estructural en todos nuestros países, desconfianza en las instituciones, y por lo tanto hay un planteo de un desafío para ambas posturas, ¿no? El retribucionismo, aunque dominante, ha mostrado limitaciones en contextos donde el sistema penitenciario está colapsado, la criminalidad sigue en aumento a pesar de las sanciones, y por otro lado la justicia restaurativa, con su enfoque prometedor dentro de ámbitos participativos de la comunidad, en donde las prácticas tradicionales incorporan elementos de resolución pacífica de conflictos. Por eso, factores claves van a ser la diversidad cultural, la riqueza de las tradiciones comunitarias y de nuestros pueblos originarios en ese diálogo intercultural, tratar de terminar con marcos de desigualdad y exclusión. Para ambos enfoques deben abordar causas estructurales respecto a las causas del delito, no solamente trabajar sobre los efectos del delito, y también la cuestión de la pobreza y la falta de acceso a educación como forma de prevenir que la mayoría de los jóvenes opten por acciones delictivas. Por eso hay que apostar a la confianza en las instituciones, pero para eso hay que también controlar los
niveles de corrupción y ineficiencia en los sistemas judiciales que muchas veces dificultan la aplicación de penas retributivas como la implementación de programas restaurativos. Podemos también hacer un abordaje sobre cuáles son los estándares que he ido fijando sobre estas materias. Un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tanto la mayoría de los países latinoamericanos están sujetas a su competencia respecto a juzgamiento de violaciones de derechos humanos. Y así la Corte Interamericana, como órgano judicial del sistema interamericano, ha desarrollado una jurisprudencia rica en materia penal centrada en la protección de derechos humanos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, y aunque no adopta explícitamente una etiqueta de justicia retribucionista enfocada en castigo o restaurativo orientada a reparación y reconciliación, los estándares que ha ido creando reflejan un equilibrio entre ambos enfoques. La Corte prioriza una visión humanista y restaurativa de la justicia penal, donde el castigo retributivo no es un fin en sí mismo, sino un medio subordinado a la rehabilitación, de la reparación integral de esas víctimas y la no repetición de violaciones. Y esto se alinea con principios como la restitutio in integrum, que no es otra cosa que la restauración completa del daño, y el derecho a la verdad, especialmente en contextos de violaciones graves como desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales o la aplicación de torturas o prácticas inhumanas comunes en Latinoamérica. El ámbito penal entonces latinoamericano, lo he dicho, está marcado por altos índices de violencia y sistemas penitenciarios colapsados, donde la Corte Interamericana también ha influido en verdaderas reformas, como por ejemplo sus sentencias contra países como México, Colombia y Argentina, en donde ha, en cierto modo, forzado a que se incorporen salidas alternativas como la mediación penal, la justicia restaurativa, los sistemas acusatorios, y en delitos menores, sobre todo, mientras ha sido muy crítica respecto al exceso punitivo que perpetúan ciclos de exclusión social, sobre todo con el tema de las prisiones preventivas. Vamos a ver un poquito algunos estándares que ha ido fijando la Corte Interamericana en materia penal, ya como última parte de esta pequeña ponencia, donde establece que la justicia penal debe respetar la dignidad humana en función del artículo 5 de la Convención Americana, el debido proceso en función del artículo 8 y sus diversos numerales y literales, y evitando penas crueles o inhumanas como lo establece expresamente en el artículo 5.2. Ya en su primer caso contencioso, en el año 1978, en el caso 1988, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte definió la justicia penal no solo como un castigo estatal, sino como un mecanismo para garantizar derechos de víctimas y procesados, promoviendo la investigación efectiva y la reparación. Eso implicó un giro restaurativo en donde el Estado es responsable de prevenir impunidad y reparar daños más allá del mero enjuiciamiento. También ha hecho hincapié en lo que es cuestiones de acceso a la justicia, como pasó en el emblemático caso contra el Estado mexicano, sobre la obligación para atender a las necesidades de la víctima y la participación activa de estas, en el caso conocido como Calpo Algodonero, González y otras contra México, de 2009, donde ordenó medidas restaurativas como programas de reparación comunitaria, reconociendo el castigo es solo insuficiente sin empoderamiento de las víctimas. También proporcionalidad en la pena, hecho énfasis la Corte, que muchas de las penas son desproporcionadas y violan la rehabilitación. Por ejemplo, en casos de menores de 18 años,
materia penal juvenil, donde condenó a la República Argentina en el caso Mendoza y otros versus Argentina por haber hacinamiento carcelario de menores de 18 años y haber aplicado penas de prisión perpetua a personas que tenían que haber tenido un régimen de minoridad en donde no fuera posible la aplicación de ese tipo de sanción. También ha puesto límites y críticas a las posturas retribucionistas, porque si bien la Corte acepta que se sancione a los delincuentes como elementos disuasorios y de equilibrio social, pero los somete a estándares estrictos para evitar esos abusos, especialmente en regímenes autoritarios latinoamericanos. No promueve un retribucionismo, pero no acepta que sea un retribucionismo puro como castigo, como deuda moral absoluta, sino como un condicionamiento de derechos humanos. Esto también ha generado que se lleve al principio, a la aplicación clave de un principio de legalidad y culpabilidad, como los casos Lori Brenson Mejía versus Perú, en donde la Corte enfatizó que las penas deben ser predecibles y proporcionales, invalidando condenas ambiguas que no representan el debido proceso, o también como la prohibición de tratos crueles, en el caso Roche Asana y otros versus Nicaragua en 2020, donde condenó prisiones inhumanas, argumentando que el castigo no puede degradar la dignidad humana, y esto ha impulsado a reformas también en el Brasil y El Salvador, como el hacinamiento de cárceles en la región. También en Latinoamérica, los contextos por la narcoviolencia en México y Colombia, la Corte critica el populismo punitivo, que aumenta penas sin reducir reincidencias, ¿no? No hay a su vez una equilibrio basado en que, bueno, ponemos más penas pero tenemos menos reincidencia. No, al contrario, ha ido duplicándose la reincidencia a medida que se ponían mayores penas, promoviendo en su lugar evaluaciones individuales de culpabilidad. También hay una crítica implícita respecto al abuso de la prisión preventiva o a la aplicación de condenas perpetuas de cumplimiento efectivo, ¿no? En donde sobre todo se sanciona más a las comunidades vulnerables como indígenas, pobres o indigentes, como el caso Sicom Casec versus Paraguay en 2010, donde se vincula la justicia penal con la exclusión territorial. Y en cuanto a las posturas restaurativas, la Corte es pionera en integrar principios restaurativos inspirados en las tradiciones indígenas. Círculos de diálogos en Bolivia, Guatemala, enfatiza esa reparación integral que incluye restitución, compensación, satisfacción de garantías de no repetición, priorizando necesidades de víctimas sobre venganza. Estándares claves como reparación del daño en Barrios Altos versus Perú en 2001, donde se ordenaron indemnizaciones y disculpas públicas, estableciendo que la justicia restaurativa debe hacer al victimario entender y tomar conciencia del daño que causa y fomentar reconciliación, y esto se extiende a mediación penal en delitos no graves. También participación de la víctima, ¿no?, en los procedimientos criminales, donde resalta el rol activo de víctimas alineados con justicias restaurativas, y esto se debe mucho en la Justicia Especial de Paz, que ha seguido esos lineamientos en Colombia, influida por el caso masacre de Moporipam, ¿no?, en donde también ha generado, digamos, que se tengan que tomar reparaciones colectivas respecto a tierras, memorias, que superen el mero castigo. También ha incidido para que México, después de la reforma de 2008, usen salidas alternas restaurativas en un 40% de delitos menores. Entonces vemos que
estas tensiones y oportunidades que se dan entre estos modelos en Latinoamérica ha tenido mucha influencia también los estándares que ha fijado la Corte Interamericana, donde ha resuelto estas tensiones con posturas híbridas, en donde el retribucionismo para delitos graves, como de lesa humanidad, como la masacre del Mazote en El Salvador en 2012, pero restaurativismo para prevenciones de reinserción, como desafíos regionales que incluyen resistencias institucionales, priorizada la mentalidad punitiva y la falta de recursos, pero las oportunidades, se entiende, surgen de cosmovisiones que nos enseñan los pueblos originarios, como Saramacca versus Surimán en 2007, y también la Corte monitorea cumplimientos de sentencias con informes anuales exigiendo implementación de estos modelos menos retribucionistas para evitar impunidad. También, como conclusión, podemos decir que los estándares de la Corte trascienden, de la Corte Interamericana me refiero, trascienden el binario retribucionismo, restaurativismo como elementos enfrentados, promoviendo justicias transformadoras que integren ese castigo con reparación adaptada a realidades latinoamericanas. Y esto ha elevado el umbral de protección, incluyendo en constituciones, ya dimos el ejemplo de Bolivia 2009, reduciendo reincidencias mediante enfoques humanos y sobre todo profundizando y recomendando consultas de guías prácticas que puedan facilitar la implementación de estas políticas criminales. Bueno, esto es un resumen, digamos, de introducción, y después, si quieren hacer preguntas, quedo a nuestra disposición. Es que nos deja con la boca abierta, porque la verdad es que toma los puntos de tanto las posturas restaurativas como las posturas retribucionistas de una forma tan sencilla, tan simple de entender, y con ejemplos tan prácticos, y que dice uno, pues, sí es cierto, así es. Por ejemplo, que nos comenta que aquí en México en 2008 sí es cierto, se vino un cambio en el sistema penal acusatorio, que antes era más clásico, antes era más sancionador, antes era el que castigaba al 100%, pero se hizo o se trató de hacer ese cambio a un derecho penal moderno, en donde pues ya no era tanto el castigar, sino tratar de reinsertar a estas personas que cometían este tipo de delitos a una sociedad, pero que, como también bien lo dijo, pues no está siendo efectivo al 100%, ¿no? Wow. Ese es el problema, y a veces pasa también por faltas de presupuestarias. Muchas veces no se dan los presupuestos suficientes para la implementación de estas particularidades de políticas criminales. Así es. Sí, realmente es una tarde muy especial. Sí. De antemano felicitarlo por esa cátedra que nos acaba de dar, de regalar, sobre todo para el estudiante. Yo creo que aquel estudiante de la carrera de Derecho, de que le encantan las ciencias penales, yo creo que ha de estar maravillado con esta explicación. Y si le damos un poquito de cuerpo, pues digo, es la esencia, la columna vertebral en lo que efectivamente es el derecho penal moderno, que nosotros denominamos, pero desde el derecho clásico. Así es. Porque nos está hablando sobre toda una tesitura que yo creo que bajo estos dos conceptos se puede entender, pero sí a la perfección. Así es. Y dando, o sea, definitivamente nos está dando, nos está estructurando, nos está ejemplificando, pero va acomodando todo un sistema, toda una historia de la evolución del derecho, del sistema, de las ciencias jurídicas a la perfección. Así es. Yo creo que, pues bueno, con estos programas que estábamos teniendo
ponentes internacionales, nos vamos dando cuenta cómo está acomodado nuestro sistema en México. Así es. Este México lindo y querido. Me llama mucho la atención, fíjense nada más sobre el primer concepto, ¿sí? De reestructurar, ¿no? De retribuir. Ajá. ¿no? Retribuir. ¿Cómo estamos retribuyendo? Ok, yo hago una acción, se enfatiza, se encuadra en un tipo penal, y de ahí voy a tener mi pena. Así ¿sí? es. De aquí estamos hablando del derecho, quizás, o sea, en su esencia, del derecho clásico. Así es. Del derecho clásico en el cual yo hago, yo la pago. Y nos podemos ir desde Talión, ¿no? Yo hago, yo pago. Más sin embargo, no digo que se acabe. Esta línea que nos está marcando, pues es 100% funcionalista. Cuando llegamos a lo que nosotros estamos hablando sobre derecho penal moderno, ahí estamos hablando de reparación. Así es. De la reparación. A ver, yo hice, yo lo pago. Ya son dos cosas muy diferentes. Distintas, sí, claro. ¿sí? Se supone que ya ahorita la pena ya viene siendo, yo ya entendí, ya me voy a portar bien. Ese debería de ser. Así es. Ya entendí. ¿Mandé? Pero para que pueda decir yo hice y yo me voy a portar bien, no hay que solamente castigar privando la libertad y dejarlo como en un depósito que muchas veces es una escuela para profundizar métodos delincuenciales, sino que con esa persona privada se deben trabajar equipos interdisciplinarios especializados, deben trabajar personas pedagógicas que les enseñen oficio. Muchas veces nosotros hablamos de reinserción, ¿no es cierto? Pero ustedes, como nosotros aquí en el sur, sabemos que muchos de esos delincuentes que de niños no conocieron otra cosa que la calle, porque siempre el Estado estuvo ausente, nunca fueron incluidos, sino siempre excluidos, no van a poder ser reinsertados porque nunca estuvieron insertados en la sociedad. Entonces lo que necesita no es una reinserción, sino una insertación. ¿No? Aunque las leyes hablen de reinserción, por esa ausencia del Estado, esa falta de Estado muchas veces, para atender esas carencias, ¿no?, de nuestro pueblo latinoamericano. Qué buena observación, doctor. ¿El delincuente nace o se hace? El delincuente se hace. Wow. El delincuente se hace. Yo soy un poco de las teorías de Rousseau, no de Lugo. No, si el hombre nace bueno o nace malo, ¿no? Si el hombre es lobo del hombre. Entonces, muchas veces he conversado tengo mucho contacto con un gran maestro del derecho penal que justamente reniega con todas estas cuestiones, que es el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni nos dice siempre vamos a ver desde cómo vamos a castigar. Entonces estamos trabajando con coyuntura, que no vamos a la causa, pero sí trabajamos no con los efectos del delito, trabajamos con la prevención del delito, y es una función que debe cumplir el Estado. Política criminal. Si hay mucha pobreza, hay mucha corrupción, no se atiende la indigencia. Mucha gente no es indigente porque quiere, sino porque son excluidos por la misma sociedad. Entonces esos niños que no tienen posibilidades de nada, ¿dónde van a encontrar posibilidades de supervivencia? Son fácilmente captados por organizaciones criminales. Sí. Entonces, bueno, mucho tiene también que ver esas cuestiones, ¿no? Claro, y sobre todo, pues bueno, el tipo de política se dice bien. Cada población tiene el gobierno que se merece. Así es. Y aquí lo tocó usted también de una manera muy claro, particular. Hablando sobre este tipo de situaciones que yo
yo lo aterrizo como populista, ¿no? Así es, sí. O sea, que vamos a verlo de una manera u otra. Populismo retribucionista se le llama en materia de políticas criminales, ¿no? Usted sabe bien también que muchas de las reglas del derecho internacional de tratamiento de reclusos dentro de las penitenciarías se las conoce como las reglas de Mandela. ¿Y por qué Nelson Mandela? Porque Nelson Mandela en el apartheid fue un preso político injustamente que pasó años en condiciones inhumanas en cárceles en la época del apartheid en Sudáfrica. Después llegó a la presidencia. Pero Nelson Mandela decía que a los países se los conoce verdaderamente como son de la manera que tratan los presos, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, va a un país y ve la parte linda, ve la parte acomodada, ve la parte del buen pasar de esa población, pero el verdadero nivel de ese país está dado por la forma en que trata a las personas privadas de la libertad. Entonces, sí, lo decía Nelson Mandela, si queremos saber cuál es el nivel y condición de ese país, entonces visitemos primero las cárceles antes que los lugares, digamos, más acomodados. Wow, eso es fuerte. Sí, claro. Eso es fuerte porque hacemos una comparación. Eso trata de que en las partes de las consideraciones de los principios de las reglas de Mandela, que es un instrumento de Naciones Unidas para las personas privadas de la libertad, recuerdan esa frase de Nelson Mandela. Sí, claro. Sí, claro. Wow, pero es que, digo, algo fuerte porque, pues bueno, Nelson Mandela, ¿de dónde estamos hablando? Sí. Latinoamérica es para Estados Unidos como África para la Unión Europea, ¿no? Entonces aquí es fuerte porque estamos hablando de países de vías de desarrollo. Bueno, creo que todavía estamos por ahí. Pero querido sí, colega, ¿no? Yo también lo digo en las clases de Derecho Penal de mis alumnos en la universidad. Nunca tenemos que sentirnos de menos los latinoamericanos. no, claro, es una comparación. Cuando nosotros hablamos, vemos experiencias, por ejemplo, de una política restaurativa muy bien aplicada, con todos los patrones y estándares necesarios. Que para allá vamos, ¿no, doctor? Que lo aplican los países nórdicos, donde la reincidencia no llega al 1%, justamente por aplicar. Hay países como Bélgica, por ejemplo, que ha cerrado muchos penales por la baja de reincidencia. Sí, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que ser menos, sentirnos menos los latinoamericanos? Sí, no, nunca. ¿Por qué siempre vamos a copiar las prácticas que van más en contra de la dignidad humana, más en contra de los estándares internacionales, y no las buenas prácticas como lo han hecho los países nórdicos, los países también continentales como Bélgica, Países Bajos, claro, Dinamarca, etcétera, donde sobre todo Dinamarca dicen por aquí resultados, ¿no? Doctor, muy un placer esta plática que estamos teniendo está excelente. Ya estamos cerrando el programa. Nos vemos en Toledo. Estamos en Conciencia contra la Violencia. Si Dios quiere, al menos ya tenemos los pasajes comprados. Así es, qué bueno, qué bueno. Algo que nos pueda introducir sobre su tema a tratar en ese evento. Justamente el abordaje es un tema que un poco toca, digamos, la parte penal, pero tangencialmente, porque voy a referirme más global a las vulnerabilidades y la forma del abordaje de las vulnerabilidades a nivel mundial en un mundo de posverdad, ¿no? En donde por la inteligencia artificial, por las teorías negacionistas y todo lo demás, muchas veces se manipula la verdad para imponer justamente posiciones negacionistas
como pasa en muchos gobiernos actualmente en Latinoamérica y en Europa también, en donde se tiene mucho desprecio por la dignidad humana. Wow, ya quiero escucharlo, Así es, sería un verdadero honor. Si nos va a plantear ese tema como nos planteó este programa, creo que va a ser todo un éxito. La verdad es que fue un gusto escucharlo, fue un verdadero placer tratar este tema con usted, porque lo explicó de una manera muy, muy sencilla, muy práctica, muy entendible para toda nuestra audiencia, para todas esas personas estudiosas del derecho que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir estudiando, que quieren seguir investigando, y que este programa precisamente trata de hacer eso, de darles esa espinita, ese empujón a aquellos que quieren seguir dentro de este ámbito jurídico. Y que coincidimos con el Congreso de Toledo. Así es. Sí, ya finalmente, para despedirme, el agradecido soy yo por la invitación, me he sentido muy cómodo, y felicitarlos, ¿no? Porque no todos los medios de discusión empoderan a la población, y muchas veces hay programas que, en vez de empoderar con la verdad a la población, terminan instalando, digamos, tendencias a que la población busque, sobre todo, que los tribunales apliquen venganza y no justicia. Así es, en definitiva. Bueno, pues vamos a también hacer mención de este congreso, que gracias a la doctora María de los Ángeles Mundet, pues vamos a tener el honor de estar compartiendo por ahí micrófonos, y que es un honor, ¿no? Así es un verdadero honor estar presente en Toledo, España, en Talavera de la Reina, en este 5º Congreso Internacional Conciencia contra la Violencia, organizado por nuestra queridísima amiga, la doctora María de los Ángeles Strustegui Mundet y Sermubi. Asimismo, agradecemos de todo corazón a nuestro amigo Jafet, quien ha sido el intermediario entre todas estas personalidades internacionales que han estado a lo largo de estos programas consecutivos. Claro. Y que la verdad es que pues tenemos... Y da mucha continuidad, ¿no? Sí. Recordemos, también se viene nuestro tercer foro internacional. Así es. Pues a celebrar en noviembre, ¿no? En noviembre, por ahí tenemos el foro de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados para el mes de noviembre. Ojalá nos pueda acompañar, doctor, por ya ahí... quiero comprometerlo. Sí. Un honor siempre. Muchísimas gracias. Por ahí vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales toda la información acerca del 5º Congreso contra la Violencia y de nuestro foro internacional de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Por ahí nos pueden buscar en Facebook como Búho Andrade y Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, y en Insta, en YouTube y en TikTok estamos igualmente como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Muchísimas gracias, doctor, todo un honor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, que están con nosotros en estos programas y que les interesa lo que nosotros planteamos como temáticas en estos programas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.